Hola, bienvenidos al canal Diseño Fácil. Hoy les traigo un tutorial muy sencillo en el que aprenderán cómo darle distintas tonalidades de color al cabello. Pero antes les dejo una pequeña promoción. Te presento StoreGame, una increíble oportunidad de ganar dinero gratis. Con esta plataforma podrás minar bitcoins gratis tanto en PC como teléfono móvil sin usar la batería y el CPU. Podrás minar BTC cuanto quieras sin límites. Con la opción de trading podrás aumentar tus ganancias de forma ilimitada. Para registrarte, solo deberás poner tu dirección email, número de teléfono y una contraseña. Si te registras con el link que está en la descripción recibirás automáticamente $3 en tu billetera. Podrás encontrar toda la información que necesitas en la descripción del video. Lo que haremos será muy sencillo, pero les aseguro que quedará muy bien. Recuerden que pueden pausar el video si voy muy rápido. Primero duplicaremos la capa para poder trabajar más fácilmente. Luego seleccionaremos el filtro tono saturación, el cual nos ayudará para cambiar el tono del cabello a cualquier color que deseemos. Cambiaremos un poco la tonalidad del color, así será más fácil hacer la selección del cabello. Le haremos clic a la casilla que dice colorear, y como verán, cambia de color de una mejor manera. Ahora seleccionaremos la máscara de capa y luego la invertiremos. Más tarde seleccionaremos el pincel. Este debe tener el color en blanco y la opacidad debe estar al 100% para hacer una buena selección. Con la máscara de capa y el pincel seleccionado procederemos a pintar el cabello. Recuerden que con el pincel en negro podremos borrar un poco la selección por si nos pasamos un poco. Aquí deberemos ser más detallistas para que quede mucho mejor. Como se puede apreciar, va quedando muy bien. Cuando terminemos de seleccionar el cabello ya tendremos prácticamente todo hecho, lo otro será cuestión de ir probando los colores que más nos gusten. Pueden jugar con las tres opciones que tiene el filtro tono saturación para que se vea más real. Ahora me gustaría que el cabello tuviese un poco más de brillo, para ello seleccionaré el filtro brillo y contraste, el cual resaltará un poco más las luces. Le agregaré una máscara de recorte para que solo se aplique el filtro de tono saturación, y luego aumentaré el contraste. Para finalizar la edición, quiero que las puntas del cabello tengan más color que la parte superior, para ello utilizaré el pincel y lo difuminaré un poco. Y este ha sido el tutorial de hoy, mis amigos, espero que les haya gustado. Antes de irme recuerden darle like y compartir el video, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por haberme prestado su tiempo.